Bien. Ante las dificultades que estaba enfrentando las iglesias en la región o en la provincia de Galacia, dificultad con la creencia y con la práctica que estaban teniendo adelante, Pablo se ve forzado a escribir a los Gálatas para destacar un tema o algunos temas en particular que estaban, ya que se habían introducido algunos falsos maestros, los vamos a llamar como los llama la escritura, y estaban desviando el corazón y la práctica y también la creencia dentro de las iglesias. Así que bueno, gracias. Ahí está, mira. Saliste sorteado. Y tratando de estos temas, el apóstol Pablo va a reafirmar algunas enseñanzas y las va a destacar, y son el fundamento bien fuerte, no solo de lo que ahora va a creer va a ser el fundamento de la iglesia, sino que ya venía desde las escrituras, en lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. O sea, no es que va a introducir una nueva enseñanza. Y recordemos que el apóstol Pablo había estudiado a los pies del maestro más destacado en Israel, conocía la Torá absolutamente de memoria, era alumno destacado. Él dice que aventajaba en el conocimiento de la escritura a todos sus compañeros, así que no era una persona que estaba simplemente introduciendo nuevas ideas o nuevos pensamientos, y a toda esa capacidad o capacitación o formación que él ya tenía se sumó la administración que recibió directamente del Señor mientras estuvo alejado o apartado para ser enseñado directamente por el Señor. Así que él da el fundamento, pero ese fundamento tiene base bíblica, base escritural. Y toca entre los dos capítulos, entre el 3 y el 4, 4 temas fundamentalmente, o 4 puntos, o le da 4 fundamentos al estudio de a la justificación, a la doctrina de la justificación, escribiéndole a los Gálatas. ¿Alguien de ustedes que pueda leer, por favor, Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bien, Dios ha bendecido a Abraham debido a la fe y no debido a la obediencia de aquel a la ley. ¿Sí? Eso es lo primero que destaca el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas en este pasaje. Él recibe la promesa de la herencia mucho tiempo antes que la ley. ¿Sí? Así que él recibe, es bendecido porque le cree a Dios, y porque a pesar de que va a ser un largo proceso hasta el cumplimiento de la promesa, él va a estar firme en eso, en que Dios va a cumplir la promesa. Abraham no ganó su salvación por medio de esfuerzos humanos o carnales. Abraham fue justificado por su fe. Por su fe en la palabra que Dios le había dado, en la palabra que Dios le había hablado. Él tiene un encuentro, una revelación personal
con Dios, y Dios le dice que iba a hacer de él una nación grande, aun cuando él no tenía hijos propios. ¿Sí? Vemos en el relato en Génesis que en algún momento, ahí por el capítulo 15, Abraham le reclama a Dios que le heredaría un esclavo de su casa, ¿no? Cuando veía que avanzaban los años, que él y Sara cada vez se ponían mayores en edad y que el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho no llegaba. Otra de las cosas que en este pasaje se puede ver es que la circuncisión que llega por directiva del Señor a la vida de Abraham, llega también como una confirmación de la fe, pero todo esto fue años después de la palabra que Dios le había hablado. Así que la circuncisión fue como una señal, pero no fue en sí el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 8 y el versículo 9, por favor. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bien, y Pablo enfatiza en estos versículos otro tema importante, y es que el alcance de la salvación que Dios promete a Abraham sería para todas las naciones, dice la traducción, la Reina Valera, y en general las traducciones hablan de las naciones, pero el término original que se usa es aplicable tanto para nación como lo entendemos hoy, pero también para familia, ¿sí? Así que una buena traducción sería: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Así que Pablo había entendido que aquella salvación que le había sido revelada a Abraham, al justo Abraham, un buen día llegaría, alcanzaría a todas las familias de la tierra, y es lo que ha estado sucediendo, ha estado siendo extendida, expandida, abierta a todas las familias. Así que aquello que entendió Pablo y que Dios hablaría a Abraham cuando le llamó, llega a su cumplimiento y está cumpliéndose, ya que se está extendiendo a lo largo y a lo ancho de la faz de la tierra. El tercer punto, o el tercer argumento que usa Pablo para referirse en aquel momento, para dar sustento a su fundamento en contra de lo que estaban enseñando aquellos falsos maestros, es que Pablo quería que entendieran los creyentes de la región de Galacia que la circuncisión era un símbolo de automaldición y no una forma de justificación. Abraham no fue justificado por la circuncisión, ni los de su casa fueron justificados por la circuncisión, sino que él ya había recibido la justificación, y aquella circuncisión vendría luego a ser nada más que una señal. ¿Alguien puede leer el versículo 13 también del capítulo 3? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, así que
en aquel tiempo como en este, o en este tiempo como en aquel, para ser bien precisos, en este tiempo, en los días que nos toca vivir hoy, como en aquella época, hubo una fuerte intención de volver a las prácticas de la ley, de volver a lo que se conoce, como dice Emi, a judaizar, ¿sí? Es el término que se dio en ese momento y el más conocido, el más usado, pero es a que el hombre viva, el hombre o la mujer, la raza humana vivan cumpliendo los mandamientos o cumpliendo los requisitos que exige la Torá o la ley, como se le conoce también, por cuestiones de salvación. Y entonces Pablo confronta esto y dice que en la muerte de la cruz, Cristo tomó en sí mismo la maldición del pecado y la maldición de la ley. Así que difícilmente la ley pueda otorgar la salvación. Si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar en la cruz, esa maldición todavía sería posible que cayese sobre cada persona, sobre cada individuo, la maldición propia del pecado. Así que Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, se hizo el maldito, el que era perfecto, el que era sin mancha y sin pecado, para hacernos libres a nosotros del pecado y también libres de la ley. Los gálatas necesitaban entender que las bendiciones de la fidelidad al pacto eran suyas por la fe. Y luego va a apelar el apóstol Pablo a la razón por la cual ellos habían recibido las promesas de la bendición, si la habían recibido por la fe o la habían recibido por la ley. Los va a llevar a pensar y a meditar fuertemente en esto. Y vamos a leer en los versículos 17 al 19, por favor, del capítulo 3 también. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Gracias. Bien, Pablo se adelantó a una posible objeción de los falsos maestros al argumentar que la ley de Moisés no invertía el ejemplo que daba de Abraham, dado que la ley no había sido dada para que Abraham recibiera la bendición, sino que vino muchos años después, como cita la escritura, 430 años después. Y en realidad la ley vino para que el pueblo de Israel pudiera ver cuál era su condición, para que pudiera tener una visión más clara de cuál era su estado delante de Dios. Había sido puesta o fue revelada a Moisés después de aquel tiempo para que el pueblo de Israel pudiera ver su condición y Dios pudiera tratar con el pecado de Israel, preparándolos para que tuvieran una mejor comprensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que luego de presentar esos argumentos a favor de la justificación por la fe, en el capítulo 4, versículo 12 hasta el 31, expone argumentos
luego de apelar a la experiencia inicial de salvación de los Gálatas y al registro bíblico de la fe de Abraham. Apela a la experiencia común a los Gálatas, que era la misma en otros creyentes provenientes de los gentiles. Así que ahora vamos a leer Gálatas, el capítulo 4, pero vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 31. Alguien puede leer desde el 12 hasta el 20 y otro que lea del 21 hasta el 31. Bueno. Algunos de los que están en la mesa. ¿Quiere que hagan yo? ¿Sí? Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Bien, desde el 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de cada una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentáis? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad, teniendo celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieran apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y caminar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis. ¿Estar bajo la ley? ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que nos das la luz. Porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echad afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Bien, gracias. Y luego de presentar los argumentos del capítulo 3, continúo un poco con la experiencia, presentando otros argumentos de la experiencia de la vivencia del apóstol de Abraham en los comienzos del pueblo de Israel, cuando Dios lo escoge, cuando Dios lo llama y cuando empiezan a vivir aquella experiencia.
Entre que Dios llamó por primera vez a Abraham y el cumplimiento de esa promesa, o sea, entre que Dios le llamó y que nació Isaac, el hijo de la promesa, hubo un espacio de aproximadamente 25 años. Y a lo largo de esos años hubo algunos momentos en los que Dios se le manifestó, Dios le confirmó a Abraham que él cumpliría su promesa, que estaba esperando el tiempo. También le llevó un tiempo a Abraham, casi 10 años, trasladarse desde la tierra en donde ellos estaban, en Ur de los Caldeos, a la tierra que Dios los quería llevar. Y entre otras cosas que suceden, estando ya en la tierra, viendo lo que acontecía con sus cuerpos, ¿sí? Algún otro pasaje de la Escritura nos da una idea de esto y nos dice que Sara, viendo que ya había pasado su tiempo, o el tiempo de las mujeres, ¿no? Que ya no tenían la capacidad de procrear, incita a Abraham a que tenga un hijo para ella con su sierva Agar. La ley en ese tiempo permitía esto de esta manera. La esposa le permitía al esposo que engendrara un hijo en su sierva, pero en el momento del alumbramiento el hijo debía ser sobre las rodillas, debía darlo a luz sobre las rodillas de la ama, y entonces el hijo, en lugar de pertenecerle a la sierva, le pertenecía a la ama de casa, o a la esposa del amo de casa. En este caso sería Sara. Y de esa idea nace Ismael, el hijo de Agar, los cuales viven circunstancias particulares que les invito a que puedan leer en los capítulos 16 y 21 de Génesis, para que puedan tener todo el panorama un poco más claro acerca de la situación que vivieron y la situación familiar que se vivió. Y acá el apóstol Pablo hace breve referencia, bien profunda, en base a lo que habían vivido en la casa de Abraham, y hace un paralelismo entre Abraham, sus dos esposas, digamos, su esposa y su sierva, las madres de los hijos de Abraham, y hace afirmaciones bien puntuales y concretas basado en la Escritura, ¿sí? Porque el capítulo 21 termina diciendo de Génesis que el hijo de la esclava no iba a heredar con el de la sierva, y es el pasaje que cita acá Pablo, y que la promesa le había sido dada a Abraham, ¿sí? Y a Sara, ¿no? Al matrimonio y a la descendencia de ese matrimonio. Así que hace bien en afirmar, en reafirmar y en destacar esta situación el apóstol Pablo. Y es muy duro. Sí. En este capítulo 4. Sí, por eso le iba a decir, es duro. O sea, en realidad, digamos, no sé si estaba enojado, pero sí. O sea, porque el contexto es, o sea, Ismael, o sea, Dios no lo desecha, sí, pero no hereda nada. uh-huh. Es duro, o sea, y aparte, o sea, hijo de... ¿Eso qué vendría a ser? La descendencia que serían los árabes. De Toda Ismael. aquella... Sí, que justamente son por lo que, sí, justamente ahí dice la parte alta de el monte de Sinaí, que está en Arabia, o sea, porque hace referencia, sí, supuestamente, o por lo que yo he entendido, digamos, basado en otro estudio, que sí, que en teoría Ismael sería lo que sería toda la parte arábica, o sea, todo lo que serían, no me acuerdo si era, no sé si estoy en lo correcto, era todos los países de ahí de Arabia, o sea, todos los que están, digamos, en guerra siempre con Israel, que sería
Bueno, no me van a salir ahora. ¿Qué decís vos? Siria. Siria y todos esos países serían. Irán. Irán. Irak. Claro, Irán. Ustedes lean después Génesis, los capítulos estos, porque en una parte se ve una situación bien difícil en donde Sara expulsa a Agar y a su hijo y Dios los rescata de ahí, lo hace volver a la casa y que se ponga en servidumbre para con Sara nuevamente y van a permanecer en la casa más o menos hasta la edad de 20 años de Ismael. Y en ese momento Dios le promete que 12 naciones iban a salir de... Así como años más tarde iban a hacer 12 tribus dentro del pueblo de Israel, de Ismael iban a salir 12 naciones también, ¿no? Eso es, así que es muy amplia la descendencia que después va a tener Ismael. Yo no recuerdo específicamente bien todas las naciones que salieron de él, pero lo que me resultaba bastante duro en el pasaje que leíamos recién es que dice que Esclava. la hija de la esclava eran ahora los que estaban viviendo en Jerusalén. Sí, es. O sea, estos que habían venido de Jerusalén, trayendo estos falsos maestros que habían venido desde Jerusalén, directamente el apóstol Pablo los desconoce como parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia o del pueblo de Dios. Hace lo mismo que hizo el Señor, apartado de mí, yo no lo conozco. En el versículo 25 dice, sí, Jerusalén actual encima. A ver, ¿lo querés leer? Dice que eran ellos. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que es bien duro, dice esta versión, dice, es figura de la Jerusalén actual, ¿no? Y anteriormente podemos leer por ahí la palabra alegoría, ¿sí? Que significa justamente ese simbolismo o figura de... A ver la PDT que dice. Es falta de Falta la- calidad, falta hoy que la tiene la muchacha de la PDT. Nos hace falta la Biblia en la cara. La Biblia abierta de la cara. Con eso lo entendés todo. Y el versículo 26 después dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, ¿no? Y hace la enseñanza y la salvedad. A ver. Dice, bueno, vamos al anterior. Ujú. Agar representa el monte Sinaí en Arabia. Corresponde a la Jerusalén de hoy, que está en esclavitud junto con el pueblo que ha dado a luz. En cambio, la Jerusalén del cielo es como la mujer libre, y ella es nuestra madre. Ujú. Ah, eso, claro, con razón dice la Jerusalén de De arriba. arriba. Yo digo, ¿por qué hace esa salvedad diciendo la Sí, Jerusalén de arriba? Es profético también. No me tentéis porque me voy a desviar de la enseñanza. Es que me acuerdo ahora que Pablo ya la conocía, o sea, Claro. Sí. Sí, Pablo la había, había visto, había caminado por ahí. según lo que nos relata en la carta a los Corintios, había estado presente en eso, ¿no? En ese lugar. ¿Caminó nada más? ¿No charló con nadie? Yo no voy. No sé, tendríamos que revisar el pasaje para sacar más detalles. Luego de los argumentos entonces del capítulo 3 también, como argumento, comienza en este capítulo 4 Pablo a hablar de la experiencia inicial de salvación que tuvieron los Gálatas, y otro argumento que presenta es el registro bíblico de la fe de Abraham, que en realidad ambos argumentos eran comunes a todos los creyentes nuevos, principalmente el primero, la experiencia, a todos los creyentes nuevos, o a los creyentes en el Mesías que venían de los gentiles, y era algo que los destacaba, y era la
manifestación del Espíritu Santo y el gozo que eso produce en ellos. Y una de las cosas que hace el apóstol Pablo es destacar que los Gálatas tenían ese gozo y lo habían perdido. ¿Y por qué razón lo perdieron? Porque ahora estaban cumpliendo o tratando de vivir las normas de la ley. Y entonces perdieron el gozo de la salvación. Y esto mismo sucede con nuestras vidas en este tiempo. Si nosotros dejamos de vivir la experiencia de la libertad que el Señor nos da en la manifestación de su Espíritu Santo y tratamos de vivir la experiencia de la salvación bajo las normas de la ley, el gozo de la salvación se va a apartar de nuestro corazón, de nuestra vida. Y si se va el gozo, ¿qué viene? Una tristeza. Tristeza, amargura, ¿no? Pero aparte digo yo, ¿no? ¿Quién puede cumplir toda la ley? Bueno, casualmente el otro día Claro. hablamos de eso. ¿Quién lo va a cumplir? Cristo. Pero Pero una o sea, persona va a decir, bueno, Sí. yo ahora, viste que ahora hay quienes dicen que ellos son cristianos, pero cumplen todas las leyes. ¿Pero qué leyes? Porque si tienen que cumplir toda la ley. ¿Y quién es capaz de cumplirla? Eso es lo que el mismo el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, ¿no? Dice que el que se hace responsable de la ley en un solo mandamiento que incumple ya se hace responsable de toda la ley, Claro. ¿no? Así que para los hombres era imposible, y el mismo Pablo se encarga de destacar que solamente Cristo pudo satisfacer las exigencias de la ley. No hay otro, no hubo otro, y es imposible de que vaya a haber otro, es único. Y dice que el pasaje lo leímos hoy, que Cristo cargó sobre él la maldición de la ley, porque la ley en realidad es maldición, no es vida. Es imposible de que por medio de la ley o del cumplimiento de la ley o de hacer los actos que la ley demanda, alguien sea salvo. Es imposible. Entonces, si no es posible, es maldición. Está malo. Y él dice dice la Escritura que el Señor se hizo maldición por nosotros para darnos la libertad que era la que estaba prometida a Abraham desde un comienzo, porque era a Abraham y a su simiente. Claro. No específicamente a un hijo de la carne, sino a Jesucristo, ¿no? Cuando habla de la simiente hace referencia a Jesucristo. Y por eso podemos decir ahora que nosotros somos hijos de Abraham por la fe, por la justificación, la justicia que ha sido hacia nuestras vidas mediante el sacrificio o la fe puesta en el sacrificio de Jesucristo. Por eso podemos decir también que somos hijos de Abraham. Me hace pensar, o sea, en una parte en Juan, cuando Jesús habla y que él dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y yo creo que en ese entonces, en ese momento, no solamente hablaba de la libertad del pecado y de la vida que llevaban, sino también inclusive de la ley, o sea, porque es su espíritu en nosotros y el Espíritu Santo el que trae esa libertad, y como viene hablando acá, o sea, si nosotros por la fe creemos en Él y creemos en lo que Él hizo para nuestra salvación, no solamente que somos libres de la muerte eterna, no solamente que somos libres del pecado, sino que también nos hace libres de la ley. Y en ese momento también empezamos a vivir por fe y a creer por fe, y esto se hace manifiesto en nosotros, o sea, de que esa promesa que fue hecha a Abraham también llega a través a nuestras vidas por eso. O sea, me llamaba la atención que cómo habla acerca de la libertad todo el tiempo, ¿no? Y yo hacía memoria en eso también, de que
ahí en Juan, o sea, cuando habla Jesús y cuenta y dice esto, que no solamente habla de esa libertad, yo creo que también a ellos les hablaba de la libertad de hacerlos libres de la ley, de esa esclavitud, de cumplir ciertas normas que nunca iban a poder cumplirlas y que iban a estar atados a eso, pero que si Él los libertaba de verdad a través de su espíritu y a través del sacrificio, verdaderamente iban a ser libres de esa esclavitud, ¿no? De la esclavitud de la ley. Es que si no es por la fe, es imposible. Si no, es imposible que el hombre pueda, por el cumplimiento de las obras o el cumplimiento de la ley, de cumplir, de cumplimentar, es imposible que la salvación sea. No hay forma, no hay manera de que podamos agradar a Dios por medio de eso. Por eso es que Él nos hace libre, ¿sí?, de la ley. Pero no debe ser ocasión para pecar. No debe ser ocasión de libertinaje para nuestras vidas. Y esto es fundamental. No vamos a pecar o vamos a procurar que nos vamos a esforzar en que el cumplimiento en cumplir, en vivir una vida de santidad, agradando al Señor como un fruto en nuestras vidas, ¿no? Pero si no es por la fe, es imposible de que podamos recibir perdón, libertad y sanidad espiritual de nuestras vidas. Leemos por favor los versículos 15 y 16 y ahí vamos a volver quizás a lo que mencionaba recién brevemente. ¿Dónde pues está esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible os hubierais sacado los ojos y me los habríais dado. El 16 también, ¿no? Sí. ¿He llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad? Y ahí dice, la primera pregunta que hacen en el 15 es, ¿dónde está la satisfacción? ¿Dónde está el gozo que tenías cuando recibiste el mensaje? ¿No? Claro. Uno de los frutos que el Espíritu Santo manifestó en los Gálatas y en todos los creyentes en aquel tiempo era el gozo, ¿no? Y Pablo dice, ¿dónde está ese gozo, esa satisfacción que tenían al comienzo? Y destaca cosas buenas en los Gálatas, ¿no? Hace referencia a su condición física. Posiblemente estaba quedándose ciego de un ojo, de un accidente que había tenido, quizás por la actividad que él hacía, y dice que los Gálatas lo habían llegado a amar tanto que hasta si fuera posible le hubiesen dado los ojos de ellos, ¿no? Cosa que hoy podría ser. Hoy con la ciencia como la tenemos, el desarrollo científico que hay, se podría hacer un trasplante de ojo tal vez. Y Pablo dice en este caso, dice, si les hubiese sido posible me hubiesen dado sus ojos a mí, ¿no? Pero también destaca que por todo lo que estaban viviendo, es como que ellos estaban llegando a ser como si él fuese enemigo de ellos. Así que los Gálatas, por haber dado la espalda al Evangelio, tratando de cumplir la ley o las enseñanzas que les habían impartido estos falsos maestros, habían perdido el gozo de la salvación. Y después vemos que desde el versículo 21 al 31 Pablo hace el énfasis de su argumento entre el registro bíblico de las esposas y de los hijos de Abraham. O sea, Sara y Agar las mujeres, y Ismael e Isaac los hijos. Ismael el hijo de Agar, Isaac el hijo de Sara, el hijo de la promesa.
Pastor, le hago una consulta. Israel, o sea, Isaac después se pasó a llamar Israel, ¿no? Su nombre era Israel, ¿no? Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob, o sea, al nieto de Abraham, al hijo de Isaac. A él Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Relata, como les decía en los capítulos 16, tal vez habrán cansado de esperar el cumplimiento de la promesa, tal vez desalentado, tal vez inquieto, se deja seducir por las palabras de Sara o por el reclamo de Sara, y se llega a Agar para tener un hijo. Hace referencia a esto en estos últimos versículos del capítulo 4 el apóstol Pablo, diciendo que ese esfuerzo o esa manifestación, ese hecho que hizo, tanto lo hicieron Abraham como Sara, fue su esfuerzo en la carne por el cumplimiento de la promesa, que no es poca cosa, porque ¿cuántos de nosotros muchas veces hacemos esfuerzos en la carne para que venga el cumplimiento de las promesas que Dios nos hizo? Y por supuesto acá trata un tema central, que es la salvación, y la salvación por el solo mérito del esfuerzo en la carne no va a llegar nunca. Y cuando creemos en las obras para nuestra salvación, es un esfuerzo en la carne, y el fruto de eso nunca es vida, nunca es eternidad, siempre es condenación. ¿Por qué? Porque en la ley hay maldición. Así que Agar tuvo a Ismael, pero aquel hijo era nacido bajo esfuerzo humano, era nacido en la carne. Vino a representar a todos aquellos, no solamente al pueblo de Israel, porque nosotros al analizar la carta a los Gálatas decimos, bueno, era la experiencia de los Gálatas y la enseñanza que Pablo los estaba reconviniendo el apóstol Pablo a los Gálatas a través de la carta, pero el Señor nos está hablando a nosotros, o nos debería hablar a nosotros en este tiempo, ¿no? Y nosotros deberíamos vernos de alguna manera reflejados en la Escritura, ¿no? En que muchas veces tal vez hacemos el esfuerzo humano, o tal vez priorizamos las obras de la carne y no nos enfocamos, no nos afirmamos en la fe y en que somos justificados por la fe. No podemos dejar de mirar ni de confiar, un poco volviendo recién a lo que decía Ariel, en que nuestra salvación es solo por la fe. Es imposible que por las obras de la carne seamos justificados delante de Dios. Es única, pura y exclusivamente por la fe en la obra de salvación de Jesucristo en la cruz. Dios, es fuerte también lo que dice el apóstol Pablo acá en esta finalización del capítulo 4, remarca de nuevo que Dios rechazó a Ismael, diciendo o referenciándolo en el versículo 31, diciendo que, o sea, Pablo concluye que no iba a heredar el hijo de Agar, la esclava. De la esclava. Y no es poca cosa que la llamen la esclava, ¿no? Porque está diciendo, bueno, el que vive en la ley es esclavo de la ley. Un poco lo que decía Ariel, ¿no? La libertad que Cristo nos da. Claro, un poco lo que pasaba en esa época es un poco también lo que pasa hoy en día. Sí.
porque queramos o no, yo creo que los que han ido a varias iglesias traen distintas doctrinas, me parece, y esas enseñanzas en las cuales no se les ha remarcado que la salvación es por fe, o que entonces se crean a lo mejor esos conflictos entre ellos mismos, entre uno mismo, de que si sos, que como aquel dice que si haces esto no, o que no te vas al cielo, o que no, y es feo eso, porque yo te decía, pastor, que a mí el estudiar la salvación a mí me hizo ver de otra manera, porque yo desde chica había escuchado un montón de cosas y hasta ahora mismo, por eso yo digo, a mí se me abrió de decir, somos salvos, o sea, a ver, es una cosa que voy a decir, somos salvos, no te da esa duda de decir, pero y si yo hago, y el hecho de que uno entienda eso, creo que el hecho de que nosotros nos cuidamos y hacemos lo bueno es justamente porque es como que uno dice, yo soy hijo de Dios, y eso no te permite, o por lo menos en lo que nosotros somos, tratar de hacerlo mejor. O sea, para mí, ¿no? Yo entiendo que yo tengo que agradar a Dios porque yo digo, Señor, yo soy tu hija, y entonces a mí eso me agrada. Entonces yo voy a tratar de hacer, pero no por el hecho de que yo me esfuerce a decir, no voy a hacer esto porque esto es pecado, porque ahora me voy a ir a hacer. No, pero en un tiempo a mí me pasó eso. Sí. Y es una vivencia muy, muy común. Es una vivencia muy común esto de tener esa duda, porque se ha enseñado de esa manera, ¿no? A mí me tocó estar en los dos polos. En un polo donde tenía que portarme bien o hacer las cosas bien, porque si no me iba para abajo, y en el otro polo donde la gracia lo cubría todo, en absolutamente todo. Entonces hace cualquier cosa, total, la gracia te perdona. Claro, Dicen algunos Por eso digo falsos maestros. Hijos de esclavos. después en un tiempo como que se corrigió un poco eso, pero es como que también muchos no querían hablar o predicar acerca de la gracia, o no querían enseñar por el tema de que no sé de qué manera se enseñaba, que muchos hermanos la tomaban como para tener un libertinaje. Total, si la gracia ya está todo bien, Jesús está pagado por mí. Y estaba el otro punto donde no, o sea, por más que tengo gracia, no, tenés que cumplir y hacer así, porque si no pierdes la salvación, no sos santo y todo eso. Entonces y eso crea cosas en las personas. Crea muchos conflictos internos en las personas. Y te imaginas si vas de iglesia en iglesia, que todos te mueven, cuando te ves hoy vamos a ver qué es lo que Casualmente el otro día hablamos con el Ari acerca de esto. No quiero entrar tampoco en detalle, ¿no? Pero No queremos conocer sus pecados. pero muchas veces hay gente que no se quiere acercar a la iglesia justamente por eso. Porque se ha creado, digamos, en cierta forma, la expectativa de que si voy a la iglesia no puedo hacer esto, no puedo hacer este otro. Y en realidad, o sea, no es así. Entiendo que no es así, o sea, por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, no puedo mirar fútbol, me dijo una vez uno. Y lo miré y le digo, es una locura eso. ¿Dónde sacaste eso? Sí, dice, fui a una iglesia de chico y me dijeron que el fútbol es pecado. Y a mí me gusta el fútbol y ¿cómo le explicaba? Otros ejemplos son, es decir, en algunas iglesias prohibían la caja del diablo. La caja del diablo. Hoy la caja del diablo, ¿cuál es? En algunas iglesias. El internet. El internet, la computadora. Fibra óptica del diablo. Cada vez más moderno. Pero sí, todavía
han estado muy fuertes en algún tiempo y todavía subsisten esas ideas. Y todo ese tipo de enseñanzas en realidad lo que buscan es manipular, dominar a las personas, ¿no? Y en realidad no les proveen libertad, que es lo que nos provee Cristo, lo que nos da Él a través de su salvación. Y vivimos en inseguridad, en temor, en dudas, en inquietudes, en un constante malestar, al punto de que, como decía Miriam, si llegamos al límite con la muerte por enfermedad, no sabemos si nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. ¿A la Jerusalén de arriba o a la Jerusalén habitual? Nosotros lo tomamos a chiste, pero en muchos casos de muchas personas están con la duda, ¿sí? Porque sean propias, o sea, en otras personas dicen, pero fulano tal falleció y se habrá ido con el Señor o se habrá ido para abajo. En un tiempo llegaban a preguntar, pero ¿en qué condición estaba? ¿Estaba tomado? ¿Estaba fumado? Si es por cuestión de este tiempo, ¿por qué? Porque ellos creían que si estaba en esa condición la persona no había sido salva. Bueno, habría que ver, sea o no, solamente lo sabe el Señor. O la otra, nosotros no podemos. Este es mortal, ¿se estaba congregando o no iba a la iglesia? También, mucha gente pensaba eso, que apenas te dejabas de congregar, perdías la salvación, sí, eso es. O sea, Se te cancelaba la suscripción. Yo siempre me pregunté si mi papá, digo, ¿dónde estará mi papá? O sea, que yo me preguntaba así. Porque claro, yo sabía que él empezó, que se bautizó, pero después se lo llevaron para otro lado, ¿no? Y yo siempre me pregunto y digo, Señor, yo creo que el Señor sabe o ve quién ha sido engañado y logró y se lo llevaron y no pudo volverse, ¿no? Entonces yo digo, bueno, sea lo que sea, Dios sabe, porque creo que es más justo que cualquiera de nosotros, porque yo puedo decir, no, mi papá no me se fue para allá porque él se desvió, se fue a esa otra iglesia o esa secta pero digo, ¿por qué se fue? Lo importante... Porque no entendió, porque quizás no lo pudo ver, quizás en la ignorancia de no conocer otras cosas. Lo importante, o sea, no lo vamos a concluir el tema, no lo vamos a poder definir porque a nosotros nos es... estamos limitados en ese campo de acción. Hasta que no estemos presentes al Señor vamos a poder saber o tener conocimiento o conciencia de si ese ser querido está o no está con el Señor. Solo le corresponde al Señor, solo Él tiene conocimiento de eso y no se lo ha dado y no se lo va a dar a nadie, ¿sí? En esta vida, porque le corresponde a Él, porque lo tiene guardado o lo tiene en su sola soberanía, ¿sí? Es el único que lo puede saber, así que no hacemos para nada bien cuando miramos a otras personas y cuando tenemos ese tipo de pensamiento, porque en realidad la relación personal de cada uno con el Señor es individual y es privada de cada uno con el Señor, ¿no? Así que bueno, dejemos de lado ese tipo de pensamientos o erradiquémoslo de nuestra mente para que no nos limite, ¿no? Vamos con algunas preguntas, ¿sí? Dice la primera pregunta: ¿cómo éramos antes
de que viniese el cumplimiento del tiempo. Hay que leer los versículos 1 al 3 del capítulo 4. Éramos esclavos, bajo los rudimentos del mundo. Y los rudimentos del mundo, ¿cuáles vienen siendo de acuerdo al tema que viene tratando Pablo en esta carta? La ley. La ley, las costumbres. Ujú. Así que, según los rudimentos del mundo, dice que estamos bajo la ley, ¿sí? Y hace una aclaración ahí acerca de la ley, que dice que la ley viene a hacer ¿qué cosa? Estaban bajo la ley a fin de... Estábamos esclavizados bajo el rudimento del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Versículo 1. Ah, no. Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño... Perdón. Era, la respuesta estaba En el 1. Ah, perdón. en el versículo 1 al 3. Al 3. ¿sí? Ah, bien. Entonces era cómo estábamos antes de que viniese el cumplimiento del tiempo. En esclavitud. Pero ¿qué éramos? ¿Cómo Éramos éramos? como niños Ah. bajo tutores y administradores. Dice que éramos herederos. Herederos. ¿Sí? Sí. Y dice que en tanto el heredero es niño, está bajo un tutores. tutor. ¿Sí? Pero cuando el niño crece y se hace responsable o madura, entonces es libre. Libre. ¿Mm? Y sí, estábamos en esclavitud, entonces éramos como niños, estábamos bajo tutores, que en este caso era, para eso vino la ley, ¿sí? Para ser un tutor, a ver cuál es el lineamiento que tenemos que seguir. Es bien importante lo que dice en estos versículos, que la ley viene a ser como un camino, ¿sí? O como una regla que debemos caminar en ella o andar en ella para... Como un sarmiento, ya estamos hablando de árboles los domingos. El sarmiento es el lado del arbolito, es en recto. Tutor. un tutor. Un tutor será. Porque el sarmiento Bien. vendría a ser el árbol que va creciendo. Creciendo. Ah, bien. En la vid. El tutor es lo que se pone al lado para que crezca derecho. Claro, el tutor. Exactamente. Así se llama. Me lo habían explicado al revés. Ahora también entendí lo que es lo de los rudimentos del mundo, que también me lo habían explicado al revés, pero bueno. Lo vamos a poner en la lavadora, en la arena. No se aprende. No, es un chiste. No lo tomamos a mal. No entro. Eso no entró en el Ah, lavador. dice, Que no, hay unas que son grandes. Yo conozco unas que son para 50 pares de sábana, así que imagínate si entra sobrado. Otra pregunta. ¿Qué hacíamos antes no conociendo a Dios? Versículo 8. Pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Dios, servíamos como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. ¿Eso dice? Sí. claro, Éramos esclavos. servíamos a otros dioses. Claro. Éramos esclavos y servíamos a otros dioses. Cualquier semejanza a la prédica del domingo. ¿Y qué dice? Que encima que no son dioses. No son ni dioses. siquiera otros dioses. ¿Qué es lo que Pablo le reprocha a los Gálatas? ¿Qué hacían a pesar de conocer, o más bien de haber sido conocidos por Dios? Versículos 9 al 11. Se volvieron de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Así que se volvieron y se estaban esclavizando de nuevo a la ley, a los pobres rudimentos, Ahí van a vivir bajo la ley. Claro, a eso esa idea, esa imagen te hace vos cuando dice ser esclavo. Bien, versículo 4, cuarta pregunta. ¿Cómo recibieron los Gálatas a Pablo? ¿Cómo llegó el apóstol a las iglesias de Galacia? Versículos 12 al 14. Algo leímos ya. Sí.
¿Cómo lo recibieron? Como un hermano. Sí. No lo Y no me despreciaron. Sí, no lo despreciaste despreciaron. ni me esclavizaste por la prueba que tenían. ¿Qué dice al final del versículo 14? Como a Cristo Jesús. Y Me recibiste como un ángel. Como un ángel de Dios. como un ángel o un mensajero, Como un mensajero. ¿no? De Dios. O sea que lo habían recibido, pero Bien. De día. en el sentido de que habían aceptado, o sea, al conocerlo, al escuchar el mensaje que él traía, lo habían recibido y dicen, este es un mensajero de Dios, un mensaje que trae, y creyeron el mensaje de él. Y un tiempo después estaban volviéndose a los rudimentos de la ley, ¿no? Pero, Entonces Pablo lo que dice es eso, ¿cómo me recibieron ustedes a mí? ¿En qué creyeron? Acuérdense, claro, ¿cuál es el ¿cómo mensaje que yo empezaron? le ¿Cómo? ¿En qué los creyeron? hace, ¿Por qué los lo hace hacen? reflexionar de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo recibieron? Como un ángel o como un hermano. Es correcta también porque empieza en los versículos 12 empieza haciendo mención a eso. Y sin tomar en cuenta, dice, la limitación física que él tenía, porque él dice a pesar de que era enfermo, porque en ese tiempo, bajo la ley, ¿sí? Nadie podía ser sacerdote si tenía algún defecto físico. Sí. Ah, Ni no podía tener ningún defecto en sus manos, ni en su cara, ni nada que lo limitara para el servicio a Dios. Y Pablo estaba prácticamente ciego, con un ojo menos, Con los menos. ¿no? Ujú. O al menos reducida su visión en mucho, prácticamente estaba ciego. Eso no lo dice específicamente así, pero en la finalización de alguna de las cartas que él escribe, dice, y os escribo de puño y letra, y mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba casi no veía, entonces él dictaba y tenía los escribas que le escribían las cartas y después Pero en el último los tiempo mensajeros que le llevaban. En el último tiempo, escribía él. Escribió él. no, en algunos saludos, en algunos párrafos, los últimos renglones, los últimos Las salutaciones, las digamos, salutaciones sí. que Sí, nosotros sí, sí. conocemos o vemos, en algunas cartas él dice, mirad con cuán grandes Ujú. letras os escribo. Sí. Y eso nos da la idea de que él estaba ya avanzado en años, pero a su vez también quedándose prácticamente sin visión, ¿no? Y a pesar de eso lo habían recibido como un mensajero de Dios, como un ángel, dice la Reina Valera, como a Cristo mismo. Acá, en la versión Sí. esta de la PDT dice, Ujú. los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese momento les anuncié la buena noticia de salvación. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al Ujú. contrario, me recibieron como si yo fuese un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. Ujú. Claro. Y ahora lo estaban cuestionando. Claro, En la vivencia de los Gálatas estaban cuestionando a Pablo. Por eso Porque volvieron recuerden a- cuando empezamos el capítulo 1 de la historia, decíamos que él tiene que defender su apostolado. Sí. ¿Por qué? Porque otros vinieron y dijeron, no, si Pablo no es apóstol, y él dice, No puede ser acuérdense, porque está enfermo. ahora les dice, acuérdense que cómo me recibieron, como a Cristo mismo, un mensajero, como un ángel, ¿no? Bien, ¿qué sentía Pablo por los Gálatas? Versículo 19. Los sentía como hijos, dice, hijitos míos, Ujú. por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que el Mesías sea formado en vosotros, ¿no? ¿Qué sentía Pablo?
O amor de madre, porque dice... Porque No sé cómo... Me puso un ejemplo de parto, pero que los amaba, ¿no? Y dice que era tanto el amor que él sentía por toda la obra de Dios, en este caso en particular a las iglesias que estaban en la provincia de Galacia, les escribe esta carta diciendo: los amo tanto que sufro los dolores de parto. O sea, sufro tanto por ustedes, me hacen doler tanto. O sea, le estaba dando una magnitud del amor que sentía él por ellos, como el que siente una madre en el momento del alumbramiento, ¿no? Bien, así que los amaba Demasiado. poderosamente. ¿A quién les escribe a partir del versículo 21? ¿A quién les escribe a partir del versículo 21? Le escribe a los hermanos, especialmente a los que habían tomado el camino de las obras de la ley. ¿Sí? Le escribe a todas las iglesias, a todos los creyentes fieles que estaban, pero especialmente para corregir esas cosas, le escribe a los que habían tomado fuertemente las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas que estaban dentro de la iglesia. Y podría ser también que les escribiese a los falsos maestros que todavía estuviesen en la región, que se hubiesen quedado, que estuvieran permaneciendo en la región. Bueno, también le está escribiendo a ellos, ¿no? Pero principalmente le escribe a los hermanos de aquel lugar. Y después, ¿qué diferencia hay entre el hijo de Agar y el de Sara? Que uno es libre y el esclavo, y el de Sara es esclavo. ¿Cuál es el libre? ¿Cuál es el esclavo? ¿Cuál es la libre? ¿Cuál es la esclava? en que Isaac es el hijo de la promesa que le había dado a Abraham y a Sara. Entonces ese es el hijo que representa la libertad. ¿Y el otro cuál sería? Ismael es el hijo de Agar, que es la esclava que ellos tenían, la sirviente. Entonces ahí representa la esclavitud bajo la ley. Bien. Ismael es el hijo de la carne. Pero el de la esclava nació según la carne. Claro, porque dice que es hijo del espíritu, dice en un momento. Dice, Sara Sara fue quien recibe el hijo de la promesa, Agar no. Uno es el hijo de la promesa, el otro no. Nos volvemos a vivir la ley dejando de confiar en la promesa de Dios. Si nosotros dejamos de confiar en la justificación, en la salvación por fe, nos estamos volviendo a esclavos de la ley, a la esclavitud bajo la ley. Mi pregunta es, ya como una reflexión para cerrar, ¿en qué estoy basando mi vida hoy? ¿En mi capacidad de hacer y guardar una religión o en acudir a Dios como un hijo que clama Abba Padre? ¿En qué estoy basando mi relación o mi vida hoy? ¿En guardar los mandamientos, en cumplir la ley? ¿O en depender 100% de Dios? Es imposible que nosotros, por las obras de la ley, por cumplir los mandamientos de la ley, las ordenanzas y los estatutos de la ley, encontremos salvación. Es imposible. No solo nosotros, nadie en el mundo, absolutamente. Entonces, si nosotros basamos nuestra salvación en eso, estamos errados, no hemos conocido a Dios. Necesitamos conocerles como hijo, y como hijos necesitamos clamar a Padre. Bien, vamos a terminar este momento
orando y nos despedimos ya de este tiempo. ¿Oramos? Padre, te damos muchas gracias, papá querido, por la salvación tan grande, tan maravillosa y el camino tan excelente que nosotros necesitamos andar, Señor. Porque ya Cristo se hizo maldición en aquella cruz, Señor. Gracias porque ahora que podemos conocerle y conocerte y conocer el Evangelio y el reino, podemos entender la profundidad, la grandeza de la salvación, la belleza de la salvación, y podemos caminar en libertad, Señor. Muchas gracias, Señor, por las palabras del apóstol Pablo, de la claridad de la pluma de Pablo, Señor, para explicarles a los Gálatas su situación, sus circunstancias y la revelación que hay en tu palabra, Señor, acerca de esto tan trascendente para la vida de la humanidad, como es la salvación, como es la justificación, solo por la fe, Señor. Señor, somos inmerecedores de tanta gracia, de tanto amor derramado. Si Pablo, Señor, podía decir que amaba tanto a sus hijos espirituales en la región de Galacia, y él solamente puede ser un reflejo del amor que tú tienes hacia nosotros, Señor, ¿cuánto más nos amas tú? Y nos amas, Señor, para que vivamos en libertad como hijos tuyos, como hijos de la mujer o de la esposa libre de Sara, Señor. Gracias, Señor, porque podemos creer, confiar, descansar y esperar en que somos hijos de la mujer libre. Amén. Hijos de fe. Y así como Abraham fue justificado por fe, así también todos los que hemos creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y que dejamos de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros hechos, en nuestras acciones, para confiar solamente en Él. Entonces también podemos declarar, Señor, que somos hijos tuyos por la fe, Señor. Amén. Que hemos sido justificados por la sola fe, Señor. Muchas gracias, Señor. Solo tenemos palabras de agradecimiento y de amor hacia ti, Señor, por una salvación tan grande, tan perfecta, tan excelente, que tú preparaste para toda la humanidad y que nosotros tuvimos la dicha, Señor, de conocer, de recibir y ahora, Señor, de entender mucho más en profundidad, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, realmente agradecidos al Señor por la salvación tan grande, tan excelente, tan perfecta que nos ha preparado. Les animo a que lean desde el capítulo 12 mínimo hasta el 21 la historia de Abraham, todo lo que él vivió, o parte, no todo, parte, una pequeña parte apenas de lo que él vivió en este caminar con el Señor, y que descubran la belleza de la experiencia de Abraham con el Señor también. Nos despedimos hasta la semana que viene. Espero que antes del lunes puedan ver este video. Así nos encontramos la próxima semana. Ahí sí esperamos en un vivo. El Señor les bendice, hermano. Paz.